Saludos cordiales amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión a ver una nueva charla sobre un tema bastante interesante para nosotros, como es el tétanos. Los expositores somos Jonathan Granada y Joana Michelle Suárez. Sean bienvenidos y esperamos que esta charla sea de mucho aprendizaje para todos. Iniciamos. Vamos a hablar sobre, como les había mencionado, de un tema bastante interesante como es el tétanos. Bueno, el tétanos es también conocido por el nombre de trismo. Entonces, podemos afirmar que el tétano es una intoxicación aguda provocada por una neurotoxina producida por el Clostridium tetanis. Como forma de introducción, vamos a decir que los síntomas que mayormente se presentan son espasmos tónicos intermitentes de los músculos voluntarios. El espasmo de los masséteros le confiere el nombre de trismo. Por eso también se le conoce, como les había mencionado, por este nombre. El diagnóstico va a ser en sí clínico. Y el tratamiento va a consistir en inmunoglobulinas humanas tetánicas y medidas de sostén intensivas. Podemos decir que los bacilos tetánicos forman esporas duraderas que crecen en lo que es el suelo y las heces de los animales y permanecen viables por años. En todo el mundo se estima que el tétanos causa más de 200.000 muertes por año, sobre todo en recién nacidos y en niños pequeños. Pero esta enfermedad se informa que presenta una frecuencia baja y que las cifras son solo estimaciones aproximadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se informó un promedio de 29 casos por año hasta el 2018. La incidencia de la enfermedad se relaciona directamente con el nivel de inmunidad y de vacunación de una población, lo que pone de manifiesto la eficacia de los esfuerzos preventivos que hacen los diferentes países para intentar combatir esta enfermedad. También podemos decir que los pacientes con quemaduras, incisiones quirúrgicas o antecedentes de drogadicción intravenosa son más susceptibles a presentar tétanos. No obstante, la infección del tétanos puede aparecer después de heridas comunes o incluso puede que estas heridas no sean evidentes. La infección también puede producirse en el útero después del parto. A esto se le conoce como tétanos materno y en el ombligo del recién nacido se le conoce como tétanos neonatal. Como resultado de la atención que no cumple las medidas de higiene y de las prácticas inadecuadas del tratamiento del cordón umbilical, la diabetes y el antecedente de inmunodeficiencia pueden ser factores de riesgo para lo que es el tétanos. Ahora pasamos a hablar sobre la fisiopatología. Las esporas del Clostridium tetani generalmente entran a través de lo que son heridas contaminadas. Las manifestaciones del tétano son causadas por una exotoxina o también se conoce como tétanoespasmina. Es muy importante que se graben este nombre, tétanoespasmina. Posterior a esto se produce esta afectación cuando las bacterias se degradan. Por ende, la toxina entra en las terminaciones nerviosas periféricas, se une irreversiblemente allí, entonces va a viajar en dirección retrógrada a lo largo de lo que son los axones y la sinapsis, y en última instancia entra en lo que es el sistema nervioso central. Como consecuencia, se van a bloquear las liberaciones de los transmisores inhibidores en las terminaciones nerviosas, lo que produce una estimulación muscular sin oposición por acetilcolina y espasticidad tónica generalizada. En general, con convulsiones es lo que se presenta, pero estas convulsiones van a ser tónicas, intermitentes y sobreimpuestas. La desinhibición de las neuronas autónomas y la pérdida del control de la secreción suprarrenal de las catecolaminas van a generar una inestabilidad autónoma y un estado hipersimpático, se podría decir. Por ende, una vez unida la toxina no puede neutralizarse.
Con mayor frecuencia el tétano es generalizado y compromete lo que son los músculos esqueléticos de todo el cuerpo. No obstante, a veces se va a localizarse en lo que son los músculos cercanos a una herida por donde ingresó la toxina. Por eso he puesto esta frase que dice, recuerda, el tétanos afecta a lo que son los nervios. Así que tú tranquilo y yo nervioso. Solamente es una frase con una forma de recordar una perla importante de la enfermedad, que la afectación va a ser en los nervios. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que son los signos y los síntomas de esta enfermedad. Para iniciar, empezaremos diciendo que el periodo de incubación oscila entre 2 y 50 días promedio, entre 5 y 10 días más o menos. Los síntomas del tétanos van a incluir lo que son rigidez mandibular, que esto es lo que más se presenta en el individuo. Va a haber dificultades para poder deglutir, para poder tragar alimentos. El paciente se puede presentar inquieto, puede presentar irritabilidad y también puede presentar lo que es rigidez de cuello, de los brazos o las piernas. Otro de los síntomas van a ser cefaleas o dolores de cabeza, odinofagia y espasmos tónicos. Hablando específicamente de los espasmos, vamos a decir que el espasmo de los músculos faciales producen una expresión característica con una sonrisa fija. No olviden eso, con sonrisa fija y elevación de las cejas, que se conoce como risa sardónica. Puede haber rigidez o espasmo de los músculos abdominales, músculos cervicales y dorsales, y a veces puede presentarse una rigidez generalizada del cuerpo con arqueo de la espalda y la nuca. El espasmo de los esfínteres causa una retención urinaria o estreñimiento, y la disfagia puede interferir sobre la nutrición. En ocasiones se puede presentar incluso la muerte, y vamos a hablar sobre las causas de muerte que puede presentarse por esta enfermedad. Como modo de resumen, podemos decir que la insuficiencia respiratoria es la causa más frecuente de muerte por esta enfermedad, que es el tétanos, ya que el espasmo laringio y la rigidez y los espasmos de los músculos de la pared abdominal, el diafragma y la pared torácica van a ocasionar que en el individuo se provoque una asfixia. La hipoxemia también puede inducir lo que es un paro cardíaco, y el espasmo faríngeo promueve la aparición de las secreciones bucales con generación posterior de una neumonía que va a contribuir a la muerte por hipoxemia. También es posible la embolia pulmonar, y sin embargo la causa inmediata de la muerte en ocasiones puede ser no evidente. Pasamos a hablar sobre los tipos de tétanos. Ya habíamos mencionado algunos al inicio de la exposición. Ahora vamos a mencionar los que en esta exposición o los expositores consideramos más importantes. Principalmente empezamos hablando sobre lo que es el tétanos localizado. El tétanos localizado va a producirse una espasticidad de los músculos cercanos a donde se ocasiona la herida y en donde se ocasiona la herida va a ser como el lugar de entrada para que pueda ingresar la toxina. La espasticidad puede persistir incluso por semanas. El tétanos cefálico es una forma de tétanos localizado que compromete lo que son los nervios craneales. Es más frecuente esto en los niños, en los que puede asociarse con otitis media o puede aparecer tras una herida en la cabeza. La incidencia es máxima en África, La incidencia va a ser máxima en África y también en la India. Todos los nervios craneales pueden verse comprometidos, en especial lo que es el séptimo nervio craneal. En muchas ocasiones el tétano cefálico del que hacíamos mención puede generalizarse y ocasionarnos muchas más complicaciones. Pasando a hablar del tétanos neonatal. En el tétanos neonatal suele ser generalizado y a menudo este tétanos va a ser fatal. Con frecuencia se inicia en un muñón umbilical con una mala limpieza, con una mala higiene en niños nacidos de madres con escasa inmunidad.
El desarrollo de esta enfermedad se da durante las primeras 2 semanas de vida y se va a caracterizar porque el infante va a presentar rigidez, espasmos y falta de deseo de alimentación, principalmente la falta de deseo de alimentación. Los niños que sobreviven pueden presentar una sordera bilateral, en lo más principal que podríamos mencionar. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre lo que es el diagnóstico. Principalmente el diagnóstico, como les había mencionado al inicio de la exposición, se basaba en una evaluación clínica. Hasta hoy día se sigue basando el diagnóstico principalmente en una evaluación clínica. Por ende, se debe considerar el tétanos cuando los pacientes tienen espasmos o rigidez muscular repentina y que va a ser obviamente inexplicable. Especialmente cuando el paciente presenta antecedentes de una herida reciente o factores de riesgo para el tétanos. El tétanos puede confundirse con una meningoencefalitis de origen bacteriano o viral, pero la siguiente combinación que les voy a hacer notar va a sugerirnos que presenta lo que es el tétanos. Iniciamos que presenta un sistema sensorial indemne, un líquido cefalorraquídeo normal y también va a presentar espasmos musculares. Por ende, el trismo debe distinguirse del absceso periamigdalino o retrofaringio, como también se conoce, o de alguna otra causa local. Las fenotiacinas pueden inducir una rigidez semejante al tétanos, por ejemplo, una reacción distónica, un síndrome neuroléptico maligno, entre otras. Muchas veces el tétanis puede cultivarse de la herida, pero el cultivo no es sensible. Solo el 30% de los pacientes con tétanos tienen cultivos positivos. Además, pueden obtenerse cultivos falsos positivos en pacientes sin tétanos. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos conceptos que hemos estado en esta charla conversando. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el pronóstico. El tétanos va a tener una tasa de mortalidad a nivel mundial del 50%. En adultos no tratados va a ser del 15 al 60% y en los recién nacidos, incluso si se tratan, va a ser del 80 al 90%. Entonces, podemos notar que es muy importante hacer énfasis o poner, como criollamente hablando, mucho ojo en los recién nacidos que pueden estar presentando esta patología, porque vemos que su índice de mortalidad va a ser bastante alta, del 80 al 90%. Por ende, la tasa de mortalidad es máxima en los extremos de la vida y en los drogadictos. El pronóstico es más desfavorable si el periodo de incubación es breve y si los síntomas avanzan rápidamente o si se retrasa el tratamiento. La evolución tiende a ser más leve cuando no se identifican un foco infeccioso. Con el uso de los cuidados modernos de apoyo, la mayoría de los pacientes sí se van a recuperar. Pero no olviden, hay que poner mucho ojo en los niños. Ahora pasamos a hablar sobre el tratamiento. Principalmente el tratamiento va a ser un tratamiento de apoyo, en particular respiratorio. Un desbridamiento de la herida o limpieza de la herida, una antitoxina tetánica. Podemos utilizar asimismo benzodiazepinas para lo que son los espasmos musculares. Podemos utilizar metronidazol o penicilina. Y en ocasiones se puede utilizar fármacos para lo que es la disfunción autónoma. En sí, el tratamiento del tétanos requiere mantener una ventilación aguda. Otras intervenciones van a consistir en administrar inmunoglobulina antitetánica humana, o también por sus siglas TIG o TIG, en una etapa temprana y en forma adecuada para neutralizar la toxina libre, prevenir la producción de toxina adicional y mantener la sedación y controlar los espasmos musculares, la hipertonicidad, el balance hídrico y las infecciones interrecurrentes y proporcionar cuidados continuos de enfermería. Se puede utilizar lo que es la inmunoglobulina intravenosa, que contiene una antitoxina tetánica si no se dispone de TIG, que era la inmunoglobulina antitetánica humana que les había hablado. Espero que esta corta exposición o charla haya sido de mucho aprendizaje mutuo para quienes nos pueden
escuchar o ver nuestro video. Recuerden que esto solamente es una introducción. Es muy importante hacer énfasis en los temas que hice mención en esta exposición y ampliarlos. Por último, nunca dejen de aprender, sigan aprendiendo día a día un poco más. La vida es bastante corta, por eso debemos aprovecharla aprendiendo, sigan aprendiendo y aprendiendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta charla y que tengan un excelente día, tarde o noche, según sea la hora en que nos están escuchando. Muchísimas gracias.